Historia de una vida. Don Cecilio Aparicio Leijarde, natural de Cuencabuena, Teruel, nacido el día 20 de noviembre de 1913. Mis primeros recuerdos son, desde muy joven, hijo de unos humildes labradores, no les quedó otro recurso que explotar la juventud de los hijos para hacer más llevadera económicamente la vida familiar. Asistí a la escuela diurna hasta cumplir los 12 años y a la nocturna hasta mientras permanecía en el pueblo. Recuerdo que, habiéndome licenciado de la Mili, en los primeros días del mes de febrero de 1936, aún asistía a clase hasta que éstas se cerraron a finales del mes de marzo de ese año, por motivo de la guerra civil. Estas solamente se compartían en la época de menos faena, que era desde que se terminaba de sembrar hasta la primavera. Asistíamos un número reducido de alumnos, dándose la coincidencia de ser de los más destacados culturalmente, dentro de lo que en aquellos tiempos se requería para poder defenderte en cualquier eventualidad que se te presentara. Los productos del campo en España tuvieron y tienen hasta la fecha una mala retribución, y muy en particular durante los años de la República, por cuyo motivo, cuando alcanzabas una edad entre los 12 a 14 años, se nos encomendaban algunas faenas con arreglo a nuestras fuerzas físicas, y a los 15 ya se hacían los trabajos lo mismo que los mayores, y que en aquellos tiempos se necesitaba de una fuerza física mayor, por no existir apenas maquinaria como en la disponen hoy. Así continué hasta la entrada en quintas por mi reemplazo. Durante los años comprendidos entre los 15 y la entrada en quintas por mi reemplazo fueron los más maravillosos, al no conocer otra cosa que la humildad y sinceridad en todos los sentidos. Nuestros padres tenían un alto espíritu de civismo y no nos toleraban el menor indicio de mal gusto que afectase a la moralidad familiar. Como ejemplo, cuando yo tenía la edad de los 10 años, con un grupo de amigos y después de salir de la clase de la tarde, se les ocurrió penetrar en el huerto del señor Hilario Rubio y del árbol que había en la orilla del camino que conducía a nuestra era, un ciruelo que criaba unas ciruelas muy buenas. Mis amigos, aún recuerdo el recipiente que usaron como envase, un sombrero, que lo llenaron hasta rebosar. Yo no las cogí, pero sí participé en comerlas. Mi hermano, que es mayor que yo, se enteró y lo comunicó en casa. Nuestros padres jamás nos pegaron, pero no toleraban ninguna cosa que estuviese fuera de la verdadera honestidad, y daban las órdenes a las que había que obedecer, particularmente el padre. La madre siempre son más tolerantes. En esta ocasión fue la siguiente que nunca olvidaré. Por la noche, mientras toda la familia estaba cenando, yo tuve que permanecer de rodillas mirando a la mesa y con los brazos en cruz, y cuando ya había terminado de cenar, me hizo bajar los brazos y subir las escaleras y a la cama que me la ofreció como cena. Cuando ya éramos mayores y teníamos algún compromiso con los amigos por las noches, había que contar con su consentimiento, cosa que nunca negaba, pero sin imponía un horario, que él creía lo suficiente para el regreso. Mi hermano, mayor que yo y más rondador, acostumbraba siempre a regresar lo más tarde que podía, pero un día se pasó, un poco más de lo acostumbrado, y cuando regresó no lo dejé entrar, y que no nos dejaba llevar llave, o sea que cuando regresábamos él se levantaba para abrirnos la puerta. Tuvo que dormir
en la paridera con las ovejas, bien calentito, ya que era en tiempo de invierno, y así nos hacía la formación a su gusto y el nuestro para el día de mañana. En el año 1929 comenzaron los trabajos para la construcción del ferrocarril de Camino Real a Zaragoza, unos 120 kilómetros, y en el término del municipio de Concabuena se presentaba muy costoso debido a que la mitad aproximadamente del trayecto de 5 municipios son grandes cuestas y profundos barrancos, por lo que se precisaban gran cantidad de obreros, ya que, a excepción de algunos pocos compresores, todo lo demás se tenía que realizar con el esfuerzo del hombre. Debido a ello, se concentraron en el pueblo una gran cantidad de trabajadores de todas las provincias españolas y también de Portugal, por lo que este lugar se convirtió en un importante núcleo de población. Los hijos del pueblo, muy pocos eran los que se incorporaron a ese trabajo, ya que todos trabajamos y vivíamos de lo nuestro, pero sí a realizar transportes de los materiales para el mismo se precisaban, en particular cemento desde la estación de Lunco, del Jiloca, y perteneciente al Ferrocarril Central de Aragón, distaba unos 6 kilómetros, lo que proporcionaba buenos ingresos, ya que estos trabajos los realizábamos en horarios convenidos, bien madrugando o aprovechando cualquier denominado tiempo libre, pero siempre sin dejar de atender las faenas del campo. Un ejemplo personalmente que sí me afectaba. Un año, al día siguiente de terminar la siembra, mi padre se puso en contacto con uno de los jefes de la compañía para que yo me incorporara con una caballería para arrancar vagonetas cargadas o vacías según el desnivel del terreno. Arrastrar vagonetas cargadas o vacías según el desnivel del terreno. Que los trabajadores cargaban en el tajo que trabajaban. El jornal era de 12 pesetas por la caballería y otras 12 para mi jornal, que no estaba mal en aquellos tiempos, lo que vino muy bien a la economía de la casa, ya que se dio la circunstancia de unos años muy adversos en las cosechas, en particular uno de ellos que una pedregada dejó todo arrasado. Debido a la aglomeración de trabajadores, el ayuntamiento aconsejaba a los vecinos que contribuyeran lo más posible para alojar el mencionado personal, pagando estos la cantidad acordada. Dormían en locales, graneros o pajares sobre unas colchonetas rellenas de paja, por lo que pagaban 50 céntimos diarios. Un derecho a que la dueña les permitiera hacerse la cena que la misma dueña les preparaba con los productos que ellos compraban. En habitación con cama solamente disponían de esta comodidad los capataces de brigada y los ingenieros delineantes y listeros. Estos, ya era diferente, se alojaban en la posada, con buenas condiciones, con arreglo a los tiempos. Aunque estos 50 céntimos por persona eran muy poca cantidad, las muchas casas que tenían este sistema de hospedaje al fin de mes se encontraban con unas pesetas limpias que estimulaban la economía. Los cafés, que eran 2, los estaban continuamente abiertos. Fueron los más beneficiados, debido al movimiento expresado de personal, corría el dinero como nunca. Cuando yo tenía la edad de 17 años, un buen día me puse a jugar al julepe con los vecinos de mi edad, Ignacio y Pascual,
Después de perder lo que en metálico portaba, continué jugando al fiado y que al final lo perdido suponía la cantidad de 300 pesetas, que para aquellos tiempos suponía una gran cantidad. Lo que en casa me entregaban para los vicios de la semana eran 3 pesetas, suficientes para el café del sábado, noche, vermut del domingo, cafés del mediodía y noche, y el baile, pero mi hermano se enteró y pronto lo comunicó a los padres de lo que había dejado de ver mi padre. En vez de reñirnos, se echó a reír y no pasó nada. El dinero de la semanada nos lo entregaba la madre, que en realidad era quien tenía los fondos. 5 pesetas a mi hermano por ser mayor y 3 para mí. Pero la sorpresa fue cuando el próximo sábado mi padre me entregó solamente 1,50, diciéndome que era lo que el padre había ordenado hasta tanto no amortizara la deuda contraída de las 300 pesetas, que a razón de 1,50 por semana yo no podía pagar nunca. Jamás olvidé aquel gran comportamiento de mi padre, que tanto bien me hizo. Yo, en mi plena juventud, pasé unos días terribles. No podía dormir por las noches pensando en qué forma podría pagar aquella gran deuda. Los buenos de mis amigos me la perdonaron, seguramente porque sabían que ese dinero no lo iban a cobrar. Y les pedí, por favor, se lo comunicaran a mi padre, que no les debía nada. El sábado siguiente ya me restituyeron la semanada anterior de las 3 pesetas, y libre de aquella pesadilla que tanto me hizo sufrir y que tanto bien me hizo para el resto de mi vida, me prometí que nunca jamás volver a jugar el dinero. Los años transcurridos hasta el 1932 fueron para mí los más felices de toda mi vida de juventud. Trabajaba sin preocupación de nada, ya que estaba bajo la protección de mi padre y de mi hermano. Pero el 10 de agosto mi padre falleció y en noviembre mi hermano se marchó al servicio militar, quedándome solo para la gran cantidad de faena que se me esperaba, que era imposible poder realizarla a pesar de no hacer ningún día de fiesta, por lo que en el pueblo era costumbre que cuando un familiar de primer grado fallecía, no se asistía ni siquiera al café y mucho menos al baile, y de esta forma me distraía. Ayudado por un sirviente para así poder salir adelante con las faenas hasta que mi hermano cumplió con sus obligaciones militares, los dos siempre muy unidos hasta que a mí me tocó entrar en quintas. Incorporado en la caja de reclutas de Teruel, fui destinado a prestar los servicios al Regimiento de Infantería Badajoz número 10 de guarnición en Barcelona. El tiempo de tramitación fue de muchos días. No había más remedio que permanecer en la célebre pensión de Utrillas, que me ocasionaron más gastos de los previstos.